Estamos de vuelta en Contacto y lo que toca es repasar nuestro bloque económico. A ver, a falta de uno ni dos, son alrededor de 4 o 5 proyectos que se están evaluando en la Comisión de Economía del Congreso respecto a la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de las AFP, a los que les queda todavía, a los que están activos y siguen cotizando. Recordemos que alrededor de 7 millones de inscritos en la AFP aportan regularmente unos 3 millones y medio, ni siquiera se llega a los 4 millones. Y de esos, muchos son intermitentes y ya más de 2 millones han quedado sin un centavo en su fondo para la jubilación con los retiros anteriores. El Congreso insiste en seguir retirando dinero de los fondos. Walter Leiva, que es profesor de SAN, va a analizar este tema con nosotros esta tarde. Walter, encantado de tenerte nuevamente. Juan Carlos, qué gusto saludarte y a toda la audiencia. Efectivamente, no son ni 3 ni 4, son 8 los proyectos que proponen retiros de fondos de las AFPs en el país. Actualmente la tiene en evaluación la Comisión de Economía del Congreso y van con efectos importantes para la economía. Podrían salir... Hay algunos que incluso plantean 100%, ¿no? Y llévense todo, ¿no? Sí, efectivamente, porque si es que saliera el 100% de los fondos de cada una de las cuentas individuales de capitalización, podría generar un forado de 77.800 millones de soles. En la versión mínima, que es la de que puedan retirar hasta 4 UITs, que es aproximadamente 18.400, generaría un impacto de más de 22.000 millones de soles, que va directo al ahorro interno del país y que generaría un impacto desfavorable para todos los indicadores de la economía nacional. En Chile leía, se han dado cuenta que los retiros, que en Chile han sido 2 nada más, han generado un tema incluso inflacionario, porque han revitalizado artificialmente el consumo rápidamente a costa de la pensión futura, obviamente, es obvio, y esto ha hecho que se gaste más y se genere más demanda y finalmente los precios suban. Algo así podría ocurrir aquí, revitalizar un poco en lo inmediato la economía, pero obviamente a futuro tener el problema de ancianos sin pensiones, ¿no es cierto? Efectivamente, porque el efecto que puede producir es a corto plazo, pero también a largo plazo. Solamente durante el periodo de la pandemia en nuestro país, en diferentes retiros que se han ido dando, han hecho ya un forado de 65.900 millones de soles durante todo el periodo de la pandemia. Básicamente por propuestas populistas, porque obviamente si los usuarios o los afiliados les ofrecen la posibilidad de tener un disponible, obviamente lo van a retirar. Pero aquí queda algo que es mucho más importante, que es el largo plazo. Porque el riesgo de que estos afiliados no inviertan adecuadamente ese capital y finalmente se pierdan en cosas suntuosas, banales, generaría un impacto terrible para más de 2,5 millones aproximadamente de personas que se quedarían sin ningún punto de jubilación a futuro. Es importante mencionar de que acá tiene que haber mucha responsabilidad. Ahora, acá hay un factor sobre los cuales se han basado para poder decidir que existe esta necesidad, es el golpe a la economía por efectos de la pandemia. Pero recordemos que ya la economía peruana está en un proceso lento y gradual de mejora. Por lo tanto, insumir en este momento una mayor liquidez de dinero al mercado, lo que va a generar es un efecto inflacionario inmediato. Y recordemos que hemos acabado el año pasado ya en más de 6% de inflación. También la tasa de referencia del Banco Central de Reserva está subiendo. Ayer acaba de subir a 3.5, lo cual hace que prácticamente los ahorros, histórico, ¿no?
Es una situación bastante complicada, que no sé si es que algunos economistas puedan hacer algún trabajo de asesoría en la parte de los planteamientos de estos proyectos, pero la verdad es que sí va a generar un efecto negativo. Además de que uno de los efectos negativos inmediatos es el efecto en la rentabilidad de los activos financieros en el mercado de capitales. Claro. Porque las AFPs, este dinero, no lo tienen líquido, lo tienen invertido. Si lo tienen invertido, para pagar, digamos, toda esta liquidez, tienen que empezar a vender estos títulos valores. Y de repente no es el mejor momento para vender, pues, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, a los que no retiran, les van a causar un efecto negativo en la rentabilidad de sus fondos. Y esto genera también, digamos, daños colaterales a personas que no necesariamente se tendrían que ver afectadas, ¿no? Ya, ahora, poniéndonos ya serios, Walter, finalmente con estos retiros y como están los fondos, ¿se hace viable pensar que este fondo privado de pensiones puede tener futuro? ¿Por qué no nos sinceramos mejor y decimos y buscamos otra alternativa, ¿no? Tendría que ser en realidad una propuesta integral, responsable, acordada, consensuada, porque de lo contrario se está poniendo en realidad en agonía el sistema privado de pensiones. Y otro claro, y en su fin supremo, que es finalmente generar una pensión que alcance para la gente para vivir cuando ya no pueda producir con su trabajo, ¿no? De repente ya van a quedar muy pocos los que verdaderamente van a tener un ahorro de 30, 40 años, que es lo que se necesita para tener una jubilación digna, y finalmente ya pues no se hace efectivo el fin supremo de los fondos, ¿no? Claro, la lógica de la creación de estos fondos de AFPs en realidad está trastocándose, digamos, por un tema coyuntural sobre un tema estructural. Es decir, no se está pensando en un futuro y se está agotando todas las posibles inversiones, capitales que tiene el país. Y otro elemento importante que te quería hacer mención. Se menciona de un efecto populista, pero fíjate que hay un dato del INEGI que los principales afiliados del sistema privado de pensiones, es decir, de AFPs, solamente alcanza un 7% de personas que están vinculadas al segmento CD, es decir, al segmento pobre. Y el 69% son de trabajadores que están en una situación de más holgura, es decir, no necesitarían con la urgencia que se plantea el retiro de esos fondos. Correcto, y si vemos además cifras macro, estamos afectando pues o estamos dándole esta posibilidad al menos del 20% que ahora es trabajador formal. El 80% está fuera de esta discusión porque no tiene ni AFP, ni ONP, ni nada, porque es absolutamente informal y toda su vida laboral lo va a hacer. Entonces estamos como lo último que nos estaba quedando, también los estamos afectando. Lo estamos informalizando, ¿no? Informalizando, porque en realidad es un tema bastante populista, que ya también se encuentra desubicado, porque si es que el principal argumento era el tema de la economía ya se empezó a reactivar, y más bien los impulsos deberían ir por el lado estructural, es decir, ya no más dar pescado, sino enseñar a pescar, es decir, hacer programas, implementar programas ya de impacto de mediano plazo. De lo contrario, nos vamos a consumir ya lo último que nos queda, y esto va a traer irremediables consecuencias para la economía del país. Claro, y hay un punto de reflexión también a los que están inscritos en este sistema AFP, pero son aportantes intermitentes o ya dejaron de aportar, ¿no? Finalmente, ¿qué pensión quieres con cuántos años aportados finalmente? Con 10 años no vas a tener una pensión digna. Si sumas 20 años tampoco. Tendría que ser más. Entonces, ¿de dónde va a salir ese plus? ¿De las arcas del Estado finalmente?
el efecto que estaría produciendo estos retiros es para aquellos que lo hagan, van a perder más de 60% en los 30, 40 años aproximadamente que se van a ir capitalizando. Es decir, se van a ver afectados porque sus fondos van a quedar más pequeños, o de repente, si es que se aprueba la versión del proyecto más radical, que es la de retirar el 100%, que ya eso sí sería una opción absurda técnicamente, perderían todo. Hay muchos que tenían fondos limitados que ya con los retiros que se hicieron ya tienen cero. Se calcula que son más de 2 millones, ¿no? Son 2.700.000 que quedarían casi 3. Con cero fondos en sus cuentas individuales de capitalización. Un problema agudo que espero que el Congreso tenga la sapiencia, la sabiduría, se informe también para que proponga un modelo mucho más razonable y que impacte favorablemente en la economía y no como este que sí van a tener consecuencias inevitables. Perfecto, clarísimo, Walter. Un placer conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Juan Carlos. Muchas gracias. Walter Leiva, profesor de SAN, ha estado con nosotros en nuestro bloque económico que cerramos a continuación.